Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Shalom a todos. Aquí estamos una vez más con una parashá más. En esta vez tenemos la parashá número 10. Soy Rudy Zelaya de la Asociación Shalom El Salvador y con nosotros, como siempre, el rabino Juan Pablo Santón de la Sinagoga de San Benito. ¿Qué tal, rabino? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Rudy? ¿Cómo estás? Un gusto, como siempre, estar acá acompañando y transitando este estudio de Torá. Sí, muchas gracias. Como siempre, les invitamos a nuestros escuchantes que nos puedan, pues, valga la redundancia, escuchar, ya sea mientras manejan, mientras trabajan en la casa, mientras hacen limpieza, mientras cocinan, es una buena opción para escucharnos. En esta vez tenemos la parashá número 10, ¿verdad? Recuerdo que la parashá anterior, Rabino, terminamos con el capítulo en que José le interpreta el sueño al copero y al panadero del faraón, ¿verdad? Exactamente. Y hay algo particular ahí que le pide al copero que se acuerde de él cuando esté ante el faraón, ¿verdad? Porque el faraón era el único que lo podía sacar del hoyo, ¿verdad? Pero él, mal agradecido, no se acuerda, pasan años y no se acuerda de él, ¿no? Sí, de hecho, el comienzo de la parashá, justamente, y el nombre de la parashá hace mención a eso, ¿no? Al paso del tiempo, en este caso 2 años, bastante tiempo, la verdad, que tuvo que esperar Yosef hasta que este hombre recupere un poco la memoria y se acuerda de qué es lo que había ocurrido cuando estaban en prisión a partir de, bueno, una situación que expresa la Torá y que un sueño que tiene el faraón, ¿no? Sí, exactamente. En esta parashá vamos a ver eso, los sueños del faraón y la interpretación que hace José al respecto y cómo José pasa de ser esclavo a ser segundo al mando, ¿verdad? A ser virrey. Y también vemos que José se casa con una egipcia o con alguien de su linaje. Eso lo vamos a abordar aquí también. Y también veremos cómo es que José pasa a ser administrador, pasa a ser contador, prácticamente el primer registro que tenemos acá en la Biblia de alguien que administra y controla todo un sistema de almacenamiento y de alimentación, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, ¿qué significa miquetz entonces, Rabino, una vez más? Bueno, justamente es una palabra que hace mención al paso del tiempo, a algo posterior, digamos, en un lapso de tiempo determinado, en este caso 2 años, desde que terminamos la parashá anterior, con la historia de este copero y este panadero que estaban presos con Yosef. Bueno, el panadero es colgado, el copero sale, toma la libertad, y bueno, y este es el que se acuerda de Yosef 2 años después para mencionarle al faraón que hay un joven ahí en la cárcel que yo conocí, que interpretaba sueños y bla, 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 y esto lleva al destino del encuentro de Yosef con el faraón después de los sueños que tuvo este último. Exactamente. Bueno, y aquí aparecen los sueños entonces del faraón. Aparentemente son dos momentos, dos veces en que el faraón casi que sueña lo mismo, es decir, sueña con vacas gordas y flacas y luego con espigas llenas y espigas secas. Nadie le puede interpretar el sueño, ¿verdad? Y en ese momento, como el copero, al ver lo que estaba molesto y que nadie le podía interpretar, se acordó y habló un poco despectivo de José, ¿verdad? Y le contó cómo él había hecho con el copero y con el panadero. Y fue así que el faraón lo manda a traer, lo bañan, lo alistan y se presenta José ante el faraón. ¿Qué habrá pasado por la mente de José en ese momento, Rabino? Detalle Sí, que la me verdad dio. que bueno, es una situación bastante particular, cómo se da todo y cómo Yosef llega a ese encuentro, pero un poco con la idea de lo que cerrábamos en la parashá pasada, ¿no? Eh, Yosef siempre, siempre, por lo menos en esta etapa de su vida en Egipto, en donde él hace todo un camino espiritual bastante importante de crecimiento, siempre con la idea de que Dios está con él, ¿no? Que Dios lo está acompañando y que absolutamente todo lo que él hace y las capacidades que tiene son porque Dios se las dio.
Entonces, va con confianza, va obviamente nervioso, la situación seguramente es una situación de mucho nervio, pero con confianza. Y exactamente eso es lo que le dice José, ¿verdad? Se le dice, no, yo no soy yo, ¿verdad? Si Dios quiere, yo le voy a colaborar. Aparentemente el faraón le quiso como a poner una trampa, ¿verdad? Le dice dos cosas, pero viene José y le dice, no, es uno solo. Así, así, de un solo, lo dijo, no, esos dos es uno solo. ¿Cómo interpretamos eso, Rabí? Y- Sí, bueno, a ver, ya había pasado algo similar con el copero y el panadero, Sí, porque el copero y el panadero cuentan sus sueños como si fuera uno solo. O sea, ocurre lo inverso. Ellos sí, cuentan sus sueños como si fuera uno solo y Yosef de alguna manera, se da cuenta de que estos son dos mensajes diferentes, uno para uno para el otro, y por eso se da una interpretación para el panadero y un copero. Aquí ocurre algo diferente, ocurre lo inverso. El faraón le da como dos sueños y Yosef entiende a través del atributo, del conocimiento que le da Dios, que en realidad se refiere al mismo sueño, ¿sí? Pero bueno, hablando de lo mismo, o sea, con elementos distintos, ¿sí? En un caso el tema de la vaca, carne, en el caso de la espiga, trigo, pan, pero está hablando de los alimentos de Egipto, de toda la variedad de los alimentos de Egipto, ¿no? Y un poco por ahí es que Yosef llega a la conclusión, o a través del conocimiento que Dios le da, de poder interpretar este sueño que tiene que ver con el bienestar económico de la tierra de Egipto en los próximos años. La cantidad de elementos, que son 7, representan años, tanto de un ciclo como del otro, como el de abundancia como el de escasez, ¿no? Y algo que Yosef hace, que me parece que eso es lo que marca la diferencia, es que no solamente interpreta el sueño, sino que te da una solución, ¿no? Te dice cómo llevar adelante, y el transitar ese momento. Y creo que eso es lo que sorprende al faraón, la capacidad de Yosef de no solamente decirle qué es lo que va a pasar, sino cómo podemos transitarlo de la mejor manera posible. exacto. Eso es lo que también me llama la atención, porque lo mandaron a ver si le podía interpretar el sueño. Ya lo hizo, vaya, muchas gracias, que le vaya bien. Pero se atreve a aconsejarle. Si el rey, el faraón tenía un personal que le aconsejaba, pero aquí como que José está aprovechando la oportunidad y le aconseja, ¿verdad? Y casi que le describe de quién, a quién deberían de contratar, casi que se está describiendo él mismo, Rabino. Sí, mira, a ver, no nos olvidemos que Yosef viene de la casa de Jacob, ¿sí? Eh, Jacob, ya lo hemos visto en su momento cuando vimos para Yad Vaishlach, la cantidad de animales que le enviaba como presente a su hermano Esav. Ya habíamos hablado sobre eso, un poderío económico enorme, Sí, ¿no? Entonces, está claro también por lo que vimos en la parashá de la semana pasada, que todos los hijos de Jacob lo ayudaban en el mantenimiento, en el cuidado y en la organización de la casa, ¿no? Entonces, estamos hablando de un muchacho que tuvo mucha experiencia desde muy chico respecto a cómo administrar bienes, ¿no? Respecto a cómo llevar adelante la organización de animales, la organización de alimentación, ¿no? Y, recordamos que Jacob le mandaba a Esav como presente cientos de animales, o sea, eso requiere una organización, y una capacidad de administración de trabajo muy, muy grande. Entonces, evidentemente, Yosef tenía eso que traía de la casa de su padre, ¿no? Aparte, teniendo en cuenta que él era el favorito de Jacob, probablemente haya pasado mucho tiempo junto a su padre viendo cómo administrar y llevar adelante esa cantidad de bienes, ¿no? Entonces, bueno, se le presenta la posibilidad, él da un consejo de acuerdo a su conocimiento, de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a la capacidad intelectual que Dios le pone, un poco de todo, obviamente. Y bueno, el faraón entiende que la persona es él. Que, entonces, bueno, se da esta situación en donde él llega rápidamente a un lugar de poder, muy, muy grande, ¿no? sí. Y eso también quería preguntar porque, bueno, el consejo que da es
basado en su experiencia como administrador de ganado y todo eso, pero también José viene de estar en el hoyo, en la cárcel. De cuando tenía 17 años soñaba mucho y ahora aparece como interpretador de sueños. ¿De dónde trae esa capacidad de interpretar? ¿Acaso mientras estuvo con su padre también el padre le contaba todo lo que aprendió y le enseñó a José a cómo poder interpretar la vida, los sueños y todo eso, Rabino? Bueno, hay algunos relatos rabínicos que van en ese sentido. No nos olvidemos que justamente el Midrash, los relatos rabínicos, nos contaban que Yosef pasó 14 años estudiando Sí, en la academia de Eber, ¿no? De Shem y de Eber, un lugar en donde, según la tradición rabínica, se tenían ciertos extractos de Torá previos a la entrega del texto mismo, y Shem y Eber los estudiaban y les enseñaban a sus alumnos. Jacob pasó 14 años, según el relato rabínico, en esa academia antes de llegar a la tierra de Labán, a la casa de Labán. Y obviamente, teniendo en cuenta este factor de que Yosef era el favorito de su padre, está esta idea de que, bueno, de que Jacob le trasladó todos o algunos, aunque sea parcialmente, estos conocimientos que incluían estas sabidurías, ¿no? Que claramente Jacob también llevaba y ponía en práctica en sus propios territorios y con sus propios bienes. Entonces, hay una conjunción de cosas que hacen que Yosef sea realmente un joven muy preparado para poder dar esta respuesta y esta solución. sí, exacto. Bueno, después el faraón nombra a José como virrey. Y le pone un nombre egipcio, le pone Sabnab Panea, que significa intérprete de sueños, ¿verdad? Ujú. Y le da como esposa a la hija de Potifar, dice. Entonces yo me preguntaba, ¿acaso José podía casarse con alguien que no fuera de su linaje o un egipcio? O es que ya he escuchado yo también que dicen que se casó con la hija de Dina. ¿Es así, Rabino? ¿Con quién se casó José? Bueno, acá hay varias interpretaciones que no afectan solamente a Yosef, sino que afectan también a los otros 11 hijos de Jacob que se quedaron en la tierra de Canaán, Sí, ¿no? No nos olvidemos que Abraham y que Itzhak, o Rivka, en el caso de la segunda generación, se preocuparon de que sus hijos tengan esposas que venían de la tierra de sus antepasados y para no casarse con las mujeres cananeas. En el caso particular de Yosef, la gran mayoría de los comentaristas coinciden en que efectivamente él se casó con la hija de Potifar, que entre paréntesis, la hija de Potifar es la hija de la mujer que lo acusó a él de violación, ¿no? No voy a hacer demasiado zoom sobre eso, pero es un detalle bastante importante de por qué esta mujer que lo acusa de violación termina siendo la suegra de Yosef. Eh, pero no nos olvidemos que el linaje bíblico es patrilineal, a diferencia del judaísmo actual, que es matrilineal. ¿Sí? Eso significa que durante todo el periodo bíblico, hasta por lo menos a los primeros siglos de nuestra era, la herencia judía se pasó de padre a hijo, a diferencia de cómo es ahora, que es de madre a hijo. ¿Ok? Entonces, en ese sentido no hay demasiado problema. Todos los personajes bíblicos se han casado teniendo en cuenta que además estamos hablando de un mundo poligámico, con mujeres no judías. La instauración definitiva de que los judíos nos debemos casar con otro judío o judía es del retorno de Babilonia, ¿sí? Esdra es Esdra es uno de los últimos libros de la Biblia hebrea. Esdra es el que instaura esta ley definitiva de que los judíos, al ser un pueblo pequeño, mejor que nos casemos entre nosotros, porque eso perpetúa el linaje de una manera más segura. ¿Ok? No solamente eso, sino que también los hijos de Yosef son un símbolo para nosotros, Efraín y Menashe. Son un símbolo para nosotros en el sentido de que son los primeros hermanos de la Torá que no aparecen peleándose, ¿sí? Y de hecho,
tan importante es para nosotros el rol de estos hermanos que nosotros en la noche del viernes, en el comienzo de Shabbat, bendecimos a nuestros hijos eh, con la bendición sacerdotal y en el caso de las mujeres se agrega la frase que dice que Dios te bendiga como a las matriarcas, a Sara, a Rivka y a Rachel y a Lea. Y en el caso de los varones se usa Efraín y Menashe, no se usan los patriarcas. Porque justamente todos los patriarcas han tenido problemas con sus hermanos, en mayor o menor medida, ¿no? Efraín y Menashe son los primeros hermanos que aparecen sin pelearse, son de alguna manera los primeros hebreos que nacen fuera de la tierra de Israel y que a pesar de eso mantienen su identidad. Entonces son símbolos, son dos hermanos que son símbolos muy importantes para nosotros. Exactamente, y nacen cuando ya estaba en prosperidad, ¿verdad? Cuando había mucha abundancia, le nacen esos hijos a José. Decir, José pasa de ser esclavo a ser amo, a ser señor, a ser rey. Ujú. Y bueno, llega la hambruna, Rabino, llega la hambruna y de todos los países llegan a Egipto a buscar, ¿verdad? A buscar comida. Y la gente de Egipto le clama al faraón por pan, pero el paró o el faraón les dice, vayan a José y hagan tal como él dice. ¿Qué significa esa expresión, Rabino? ¿Por qué lo manda y por qué no le ordena a José, sino que le dice, vayan a donde él y hagan como él dice? ¿Cómo interpretar eso? Sí, bueno, porque José era el que tenía el poder, quizás no el poder político, porque claramente el faraón era el faraón, pero sí el poder ejecutivo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, el faraón le dio a Yosef no solamente el cargo, sino el poder de desarrollar las tareas, ¿no? Él era el encargado no solamente de administrar, sino de idear también la ejecución del plan, ¿no? Eh, Esto es una conducta bastante normal en los gobernantes, ¿sí? Eh, por varios motivos. Primero, porque es un poco difícil para un gobernante estar en todo, pero también porque de alguna manera desliga al gobernante principal de las responsabilidades, ¿no? Acá aparece como una cosa velada de parte del faraón, bueno, vayan y hagan lo que Yosef diga, ¿no? O sea, como, bueno, si, eventualmente si Yosef se equivoca, que la gente le reclame a Yosef, ¿no? Eh, pero bueno, un poco por ahí quizás va esta explicación del faraón, o Ok, este planteo del faraón. perfecto. Pero también resulta que en Canaán, donde está Jacob, también hay hambruna. Y Jacob se da cuenta que en Egipto hay alimentos, ¿verdad? Jacob pues envía a sus hijos que vayan por alimentos. Y en efecto, envía a sus 10 hijos, no envió a Benjamín, ¿verdad? Los envía a Egipto y llegan y José los ve y los reconoce, pero sus hermanos no lo reconocen a él. ¿Por qué no lo reconocen a Rabino? Bueno, pasaron 30, 35, 40 años, ¿verdad? Pero José sí lo reconoció. Ellos, bueno, no hablaba directamente con ellos, utilizaba traductores, ¿verdad? ¿Cómo hay algo ahí, Rabino, que hay que sacar? Sí, bueno, a ver, hay una cuestión, hasta te diría estética, propia del paso del tiempo, pero también cultural. Yosef era un hombre que después de tantos años se había de alguna manera inmerso en algunas particularidades de la sociedad egipta, de la cultura egipcia. Eh, Ocupaba un cargo gubernamental, lo cual seguramente le hacía andar vestido, en vestido, con ciertas ropas diferentes a las que él usaba como joven de 17 años en la tierra de Canaán, Sí, ¿no? Y obviamente hablaba la lengua local, porque estaba en contacto constante con los locales, ¿no? Entonces, todos esos son elementos que generan el factor de esta falta de reconocimiento que tienen sus hermanos. Sin embargo, sus hermanos, más allá del paso del tiempo, seguramente seguían vistiendo de la misma manera, hablaban de la misma manera, y estaba claro que eran extranjeros, sí. ¿no?
Entonces, eso permite que justamente se diera esta situación. Pero además hay un agregado, que es que también muchas veces uno ve lo que quiere ver, ¿no? Y este grupo de hermanos realmente había pensado que Yosef se había perdido en la historia, y con suerte si estaría vivo a saber dónde, ¿no? Sí, Como esclavo en algún lugar. Entonces, nunca se esperaron encontrar a su hermano ahí, y cuando uno no se encuentra algo, por más de que se lo pongan adelante la cara, a veces no lo ve. exacto. Bueno, y la cosa es que después de que los ve, los reconocen, ellos se postran ante José. Inmediatamente se postraron ante él. Vea, bueno, es un rey, un faraón. Y José se acuerda de los sueños que tenía. Hasta ese momento se acordó de los sueños que tuvo allá cuando tenía más o menos 15, 17 años, porque eso fue lo que vimos. José lo señala de espías. Ellos lo niegan, ¿verdad? Le dicen que son 11 y que el menor se quedó en su casa con su padre. Inmediatamente José los mete a la cárcel por 3 días. Al parecer quería hacerles pagar algo de lo que le hicieron, ¿no? Pasados los 3 días, lo saca y les dice que solamente uno se quedará y que el resto vuelva por su hermano menor. Y que de esa manera sabrá si son o no espías. Sus hermanos reconocen y recuerdan que hicieron mal con José cuando les suplicaba piedad y ellos no la tuvieron. O sea, en ese momento están preocupados. Recuerdan lo que le hicieron a José hace mucho tiempo y al parecer ahora vamos a pagar lo que hicimos. Aquí vamos otra vez con todo lo que hacemos, vuelve a nosotros, ¿verdad, Rabino? Ellos comienzan a sentir aquella presión de lo que hicieron con José. Por ahí va, ¿verdad? La ley. Sí, va un poco por ahí por parte de los hermanos, ¿no? Y también un poco por parte de Yosef de ver con qué tipo de hermanos se está enfrentando, ¿no? Cómo reaccionan ellos frente a la adversidad, frente a la pérdida, si realmente cambiaron, si no cambiaron, si han tomado conciencia de lo que hicieron después de tantos años, o si simplemente lo han dejado enterrado, y no mencionan y no recuerdan nada sobre eso. Hay varias interpretaciones sobre el tema, pero yo en líneas generales, para no hacerlo demasiado largo, me quedaría con esta idea de que Yosef está poniendo a prueba a sus hermanos, ¿no? Está viendo, y de hecho en la para allá de la semana que viene esto va a tener un desenlace más o menos en ese sentido, ¿no? Digamos, ok, a ver, ¿cómo reaccionan estos frente a la pérdida, a la posibilidad de estar presos, frente a la posibilidad de perder a otro hermano, ¿no? Entonces, creo que un poco por ahí va lo que Yosef está intentando con este castigo simulado. Sí, exacto. Estaba pretendiendo ser un poco fuerte con ellos porque al interior Rubén dice, sí, su sangre es demandada. Rubén que quiso que no lo mataran, ¿verdad? Pero Judá, que fue el que lo dijo que lo vendiera, pero al parecer, quien lo metió al hoyo o al pozo fue Simón o Simeón, ¿verdad? Y fue a Simeón al que dejó con él y a los demás los mandó para que volvieran donde su padre. Pero la idea es esa, de que todos están preocupados porque al parecer ya les tocaba pagar lo que habían hecho con José, ¿verdad? En ese tiempo. Bueno, llegan donde Jacob, volvieron donde Jacob sin Simeón, le cuentan todo lo que pasó y les dicen que deben volver con Benjamín para que el virrey sepa que no son espías. Jacob obviamente se enoja con ellos y les dice, ustedes me han privado de José, de Simeón y ahora quieren quitarme a Benjamín. Todas estas cosas están contra mí. Aquí viene Jacob otra vez también diciendo ¿qué es lo que estoy pagando? Pues, o sea, en este relato vemos mucho eso, de que todo lo que hacemos trae consecuencias. Si hacemos cosas buenas, tendremos cosas buenas, y si No hacemos cosas importa malas, cuánto tiempo pase, siempre hay algo que vuelve. siempre te va a perseguir. ¿Qué más debo pagar? Dice Jacob. Cree que todavía le falta pagar. Pero hay algo bastante ilógico en lo que le dice Rubén. Rubén le pide a su padre que deje ir a Benjamín con ellos a Egipto y que si no los trae de vuelta, que tome la vida de sus 2 hijos. O sea, es algo absurdo pedirle a Jacob que mate a sus nietos. Sí, es como, bueno,
de alguna manera Rubén trata de cubrir un poco ¿cómo decirlo? Este sentimiento de Jacob, ¿no? De decir, bueno, yo voy a dar mi vida por este chico, pase lo que pase, ¿no? Pero está claro que Jacob no iba a matar a sus nietos. Exacto. Bueno, Jacob no quiere enviar a Benjamín, no va a ser que le pase lo mismo que le pasó a José, ¿verdad? Sí, aparte no nos olvidemos que Binyamin era el otro hijo de Rachel, ¿no? Entonces, de alguna manera, seguro que ante la falta de Yosef, Binyamin ocupó ese lugar como siendo el hijo de la mujer que él más amaba. Exacto, exacto. Y pasan muchos días, o quizás meses o años, no sé, y vuelve otra vez a vuelven a quedarse sin alimentos. Luego viene Judá, interviene Judá y le dice que les deje ir, a que vayan, pero que el virrey les había dicho que no volverían a ver su rostro si no llevaban a Benjamín. Eso de no veréis mi rostro se está haciendo, bueno, ahora y también más adelante con Moisés aparece eso. Hay algo en Ujú. particular que debemos entender de eso, Rabino. Bueno, el tema del rostro, particularmente en la tradición judía, es una palabra que tiene muchas particularidades. Eh, Hasta gramaticalmente tiene particularidades, porque el rostro no existe en singular, no se usa en singular en hebreo. Bueno, eh, pero bueno, en este caso en particular, Rubén toma como cierto liderazgo por ser el mayor para tratar de compensar esta situación, ¿no? Y un poco en ese sentido va el tema de, bueno, yo me hago cargo de Binyamin, dámelo a mí que yo lo voy a llevar y lo voy a traer de vuelta. Exacto, entonces como que a Judá sí le hace un poco le pone un poco de atención, sin embargo lo regaña, ¿verdad? Lo regaña y le dice, ¿y a quién se les ocurre decir que ustedes tenían un hermano menor? Sí, es innecesario. Eso es verdad, hace una mención muy válida, Exacto. Y luego Jacob. darle cuenta, ¿no? Es que nos preguntó por ti, nos preguntó y nosotros fuimos sinceros, ¿verdad? No sabíamos que él iba a pedir que fuera Benjamín. Sí. Sí, Bueno, la verdad que no venía a colación, pero bueno, ellos lo mencionaron y fueron presos de sus propias palabras. Por eso hay que pensar mucho lo que uno dice antes de hablar. exacto. Entonces, bueno, Jacobo acepta, ¿verdad? Que lo manden, envían a Benjamín, pero aprovecha para enviarle regalos también al rey, al virrey, ¿verdad? Le envía muchos regalos. Y esto me recuerda que también hizo lo mismo con su hermano Esaú, le envió regalos. Es Es una forma de apaciguar. exactamente, eso le iba a preguntar. Ya eso es bastante común en el judaísmo, enviar regalos. ¿Es así, realmente? Bueno, nosotros tenemos algunos momentos de la vida judía en los cuales enviamos regalos. Eh, el regalo es una muestra de amistad en la tradición judía, ¿sí? Se hacen regalos en Purim, en la festividad de Purim, se hacen regalos en Hanukkah. Después hay otras costumbres de regalos en distintos momentos del año, en Rosh Hashanah, etcétera, etcétera. El regalo claramente es una muestra de amistad, es una muestra de fraternidad, ¿no? Y está presente, diría, prácticamente en todas las festividades. Exacto, exacto. Bueno, luego llegan a Egipto otra vez y se presentan, se postran y ve a Benjamín. José ve a Benjamín e inmediatamente pide que preparen un banquete porque piensa comer con ellos. Los hermanos aún con miedo, ¿verdad? Porque pueden hacerlos esclavos y le comentan a uno de los guardias, mira, el dinero, nos apareció un dinero en los costales, aquí los traemos. El guardia le dice, no, no se preocupen, tranquilo, el dinero no nos hace falta, nunca perdimos nada, eso quizás Dios se los dio a ustedes, pero aquí no hay problema, ¿verdad? Se les permite que se bañen, que se laven los pies, ¿verdad? Acomodarse, le entregan los regalos que les manda Jacob, se postran nuevamente y José les pregunta cómo está su padre, cómo está la shalom de su padre, y se postran nuevamente. Y José ve a Benjamín una vez más, lo saluda, y Dios te conceda gracia, hijo mío, y tampoco Benjamín lo reconoce. Y José no aguanta más y se va a llorar. Esa es una escena muy dura, muy fuerte para Sí. José.
se fue a llorar y, y apareció después de haber llorado lo suficiente. José los invita a comer, Rabino, los invita a comer y los ordena de mayor a menor, y ahí comienzan ellos a sospechar, ¿ve? ¿Y aquí qué pasa? De mayor a menor. Y les dio de comer a todos, pero a Benjamín le dio 5 veces más. Y bebieron hasta emborracharse, borrachos, fondearon, como decimos nosotros, durmieron y al día siguiente le llenaron sus costales y aquí aparece otra vez más la trampa de José, ¿verdad? Es decir, a propósito estaba haciendo eso, sin embargo ellos no sabían sobre lo que José les quería trampar. Le pone la copa en en el costal de Benjamín y los persiguen y luego les dicen, no, no hemos robado nada y ellos mismos ofrecen ser esclavos si encuentran algo que no es de ellos. Y se encuentra en el saco o en el costal de Benjamín, ¿verdad? Intencionalmente lo hace José para ver qué tanto habían cambiado, ¿no, Rabino? ¿Es así? Sí, el hecho de que sea su hermano directo de madre y padre, el hecho de saber que Benjamín tiene una importancia mayor para Jacob, y también el hecho de que se mencionaba en algún momento que Yosef estaba bastante solo o pasaba tiempo más con su padre que con sus hermanos. Bueno, de alguna manera quizás él supone que hay una situación similar con Binyamin y entonces por eso genera este plan para ver cuál es la reacción de estos jóvenes, ¿no? De estos hombres. Bueno, ahí es donde cambia un poco la situación y hay una reacción diferente. Sí, ahí está el altercado nuevamente, ¿verdad? Se vuelven a postrar y se sienten culpables y luego les dice José intencionalmente, no, aquí tienen que pagar. Pero ahí la impotencia de los hermanos al saber lo que podría pasar con sus padres, ¿no, Rabín? Sí, porque obviamente perder a Binyamin para Jacob hubiera sido, no sé, una puñalada final, ¿no? Sí, Entonces ellos realmente se toman conciencia de una manera diferente a la que habían tenido hace 30 y pico de años antes con Yosef. exactamente. Bueno, hasta aquí llega la parashá, Rabín. Queda Sí, un queda otra capítulo. vez como continuará, ¿no? Igual Sí, que la semana pasada. No son parashot que tengan como una temática de cierre. La historia familiar queda como abierta. Y bueno, la semana que viene seguiremos hablando de a ver cómo concluye este relato entre hermanos. sí, muchas gracias, Rabino. Hasta pronto. Shalom. Gracias a todos. Shalom.